Hola, queridos amigos y amigas de la librería Orwell. Ya tocaba vídeo, sí, ya tocaba, pero cuando hay un retraso siempre suele haber un motivo, y en este caso también lo había. Ahora lo veréis. A veces me preguntáis cómo llego en ciertas ocasiones a referencias tan poco conocidas, y es muy fácil. Mm, Es a través de otros libros. En el caso que nos ocupa, me encontraba leyendo una novela de Walker Percy que se llama El cinéfilo y bueno, mientras leía ese libro, en un momento dado, uno de los personajes hacía referencia a una novela que yo no había escuchado en mi vida. Los personajes hacían alusión a ella como si fuera algo destacable y eso despertó mi curiosidad. La novela en cuestión se llama Juan Cristóbal y es una novela que tiene la particularidad de que está escrita en 10 volúmenes y además que mereció el premio Nobel para su autor, Romain Rolland. De forma que empecé a mover hilos para localizar esos 10 volúmenes y, y todavía no he terminado de leerlo, aunque ya voy por el séptimo. Entonces, bueno, pues aunque sea un anticipo, os voy a explicar un poco de qué va este libro y os voy a hablar un poco del autor, porque verdaderamente el hallazgo lo merece. Romain Rolland murió a mediados del siglo XX, en el año 44, si no recuerdo mal, y además de ser escritor, fue filósofo y fue músico. Eh, Dio clases de arte en la Sorbona. Tiene, bueno, muchísimo, en su bibliografía cuenta con muchas referencias de obras musicológicas. Y esta novela de la que os hablo, Juan Cristóbal, en su traducción al español, o Jean Christophe, en su título original en francés, eh, se fue editando a lo largo de bastantes años, empezando en 1904 y finalizando más o menos en 1912. Es una biografía de un personaje ficticio, una biografía magna, inmensa, simbólica, de un músico alemán, de un músico de la región de Renania, en el occidente de Alemania. Este es un músico humilde, de familia humilde y problemática, que lo deja todo para ir a París y allí pues se encuentra con la desilusión de la fatuidad de la gran cultura francesa de la época y bueno, la novela mm, nos permite adentrarnos de un modo omnisciente en la interioridad, en la psicología de este personaje, de Juan Cristóbal, y de muchísimo, una amplísima galería de personajes que lo rodean, lo cual nos da la posibilidad de conocer toda la intelectualidad francesa europea de finales del siglo XIX y también eh, se trabajan temas como la exaltación de lo heroico, el culto a la sinceridad, puesto que Roland era un humanista, creo yo, un humanista en toda línea, creía en la fraternidad humana y, y yo diría que esta enorme novela eh, también podría adscribirse a algo así como la Bildungsroman, la novela de crecimiento interior o de aprendizaje en la línea de La montaña mágica de Thomas Mann, aunque su forma de escribir y tal, pues me recuerda mucho a Balzac o me recuerda a Zola. Estamos hablando de una novela realista, de muy fácil lectura. La única dificultad que tiene es que
una narración muy larga y también la dificultad para localizarla, ¿no? Para poder tener en las manos esos volúmenes, ¿no? Es una delicia, es una delicia. El escritor tenía una posición antinazi. En los libros que hoy os traigo, además de este, pues francamente el conflicto, el conflicto nazi marcó a muchos de ellos, ¿no? Este libro, concretamente, Juan Cristóbal, no tiene nada que ver con ese conflicto, ¿no? Pero intento un poco pergeñar la línea ideológica de su autor. Alguien que, como os digo, era, pues, por ejemplo, era simpatizante de Gandhi, creía en el humanismo y en la fraternidad humana. De modo que ha sido, pues, muy interesante encontrarse a estas alturas de una vida como lector todavía un libro tan importante y tan escasamente conocido en el habla hispana, ¿no? En mi caso, pues he podido localizar un volumen que venía de Cuba, que agrupaba las 5 primeras novelas y las 5 siguientes, pues en ediciones diferentes, que frisaban, bueno, en la década estaban volúmenes de los años 20, volúmenes de los años 20, del 27, en fin. Y en fin, la obra está llena de frases y de pensamientos memorables. Os voy a leer uno de la página 570 que tengo por aquí en una chuleta, que dice: no hay que decir a los demás nada de lo que se hace antes de haberlo hecho. De lo contrario, no se tendría el valor de llegar hasta el final, porque ya no sería la propia idea, sino la miserable idea de los demás, la que veríamos dentro de nosotros. Pues bien, esta es la causa de mi retraso. Dedicaré en otro vídeo subsiguiente, pues bueno, algún comentario adicional sobre la obra, pero si os gusta Dickens, si os gusta Balzac, si os gusta Zola, no dejéis de leer esta obra de Romain Rolland, Juan Cristóbal, que le supuso el premio Nobel, creo recordar, en el año 1915. De forma que nada, aquí tenéis mi primera recomendación. La segunda es una novela de un autor noruego, vivo todavía, de 80 y tantos años, que se llama Dag Solstad, y el libro, editado primorosamente, se llama La noche del profesor Andersen. Este autor, Solstad, empezó a escribir allá por los años 60 y sobre todo escribía historias cortas, ¿no? Es un hombre bastante polémico, puesto que ya desde su inicio el enfoque de su literatura tiene un toque político, digámoslo así, con un corte marxista-leninista, y eso pues hizo que muchos de sus trabajos artísticos fueran controvertidos, ¿no? En el caso que nos ocupa, esta novela cuenta la historia de un burgués, un profesor de universidad, que un día, delante de su ventana, pues presencia un asesinato. Y de esta manera la vida del personaje, del protagonista,
cambia por completo. Al presenciar claramente el asesinato de una mujer desde su ventana, se ve abocado a intervenir en algo que está sucediendo en el exterior, ¿no? Él sabe que ha de denunciar esos hechos. Y así una novela que podría parecer policíaca, ¿no? O que podría parecer de corte negro, se transforma en un ataque frontal a la burguesía y me hace recordar películas como El ángel exterminador de Buñuel, en esa línea de utilizar elementos aparentemente sobrenaturales, fuerzas desconocidas que frenan a las personas, y nos introduce en toda una galería de personajes que rodean al profesor Andersen, haciendo que nos cuestionemos, cualquier persona de clase media se cuestione cómo interviene en su contexto histórico, en su contexto inmediato, cómo intervenimos en lo que nos rodea y cómo dejamos de intervenir y cuáles son las causas por las que hacemos una y otra cosa, ¿no? Hay mucho alcohol, hay mucho bienestar en torno a los personajes que aparecen en esta novela, todos de clase alta. Ya os digo que el protagonista es profesor de la universidad, pero tiene compañeros que son médicos, que son... También recuerda un poco, digamos, a esa fauna que aparece en las películas de Woody Allen. Y hay existencialismo y hay absurdo. Así que nada, bueno, pues la verdad que la leí de una sentada y os la recomiendo. También creo que os gustaría. Especialmente a algunos clientes con los que he hablado recientemente y que me preguntaban qué cosas podían ser interesantes del vídeo que iba a aparecer para ellos. Y continúo con una obra importante de la literatura europea contemporánea, un libro absolutamente sui generis, que se llama Toda la belleza del mundo, del escritor checo Jaroslav Seifert, premiado en 1984 con el Nobel. Este es un escritor sobre todo conocido por su faceta como poeta. Perteneció a movimientos obreros de mediados del siglo XX en su país y está muy marcado por el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi, que da tema a gran parte de su producción poética. Después, todo esto le hizo volverse hacia la parte más tradicional y sus poemas empezaron, su producción en prosa, a impregnarse de tintes musicales y pictóricos que hacen de su lectura una delicia. Su forma de expresarse está dotada de gran plasticidad y hay una rica temática filosófica donde se mezclan muchas cuestiones, pero principalmente el amor y la muerte. Así que este libro del que os hablo hoy es con toda seguridad una de sus obras más importantes, si no la que más, dentro de su producción en prosa. La constituyen toda una serie de historias donde va reconstruyendo su vida, pero también
la ciudad, hablando de la ciudad de Praga y del país entero. eh, y bueno, me pareció bellísimo el modo en el que se expresa. Me recordó a escritores grandiosos como Pessoa y, y el retrato de la vida artística de mediados del siglo XX, donde aparecen las vanguardias, donde aparecen multitud de nombres, hace de este libro pues un manjar para cualquier lector. Así que también os recomiendo esta obra tan peculiar, eh, y os animo a leerla. Doy paso ahora a otro libro de un escritor también europeo, que constituye una galería de relatos divertidísimos y que creo que os pueden gustar mucho. El escritor en este caso es polaco y tiene un nombre de difícil pronunciación. Se llama Sławomir Brosek, y la galería de relatos pertenece al año 2010, se llama Elefante. Este escritor falleció no hace mucho, en 2013, y además de escribir era un magnífico dibujante y periodista, también dramaturgo. Este es otro que está muy afectado por la Segunda Guerra Mundial y que afecta a sus temáticas, ¿no? En este caso, Elefante se compone de relatos de tipo satírico, humorístico, a veces surrealista, porque lo que intenta a través de la narración es poner de manifiesto los comportamientos grotescos de algunos de los personajes. Así que es una figura, la de este escritor, también muy curiosa, porque estamos ante un periodista, pues no sé, quizá podríamos hablar en España, remontándonos, bueno, salvando las distancias, de alguien como Larra, ¿no? Alguien así. Además, una persona que se superó a lo largo de su vida, porque a principios de los años 2000, a principios en 2002, sufrió un ictus muy grave que le dejó sin facultad para hablar, con afasia, y, y fue capaz en poco tiempo, en 3 años, fue capaz de recuperarse y hablar de incluso este problema, generando también producción literaria. De modo que esta galería de relatos editados por Acantilado, pues creo que os pueden interesar y divertir. Os vais a encontrar a alguien que escribe con muchísima destreza, con un estilo muy propio, muy particular, muy reconocible en cuanto ya se le empieza a leer, y además os puede catapultar pues también a otras facetas de su obra, como la de la dramaturgia, el teatro. Y nada, leed Elefante. Y cierro el vídeo de hoy con dos menciones especiales. Quería recordaros que el día 31 de octubre, entre las 6 y las 8 de la tarde, con motivo de Halloween, haremos una lectura de relatos de terror, que tendrá como principal protagonista a un chico de aquí de Jaén. A ver si encuentro el libro aquí. Este libro, Pequeñas dosis de histeria, está escrito bajo seudónimo como El escritor de Numancia, por un joven muchacho de Jaén que se llama José Gómez Pérez. Y bueno, pues leí su relato con gusto. Me parece que, a pesar de su corta edad, pues tiene madera, y aprovecharemos la presentación de este librito y para que él nos hable de cómo escribe, cómo es su faceta de creación literaria, aparte de leer algún relato.
y daremos la oportunidad de que los asistentes, os recuerdo que nuestro foro es muy limitado, podéis solicitarnos asistencia a través de WhatsApp. Pues bueno, los asistentes podrán también leer algún relato corto o microrelato de terror y disfrutarlo, comentarlo en grupo, ¿de acuerdo? Y también quería hacer mención a otro autor jiennense que seguimos con muchísimo cariño, que es Juan Antonio Mora. Juan Antonio Mora acaba de publicar en Corona del Sur este libro, El corazón del mundo, que tiene coherencia y continuidad con el resto de libros que viene publicando en los últimos años. Y, en fin, tenemos un gran cariño a Juan Antonio porque escribe con el corazón, escribe de su hijo, escribe de su mujer, sus temas siempre están relacionados con el pulso de la calle, con el momento de deshumanización extremo en el que vive el ser humano de esta época, ¿no? Repleta de guerra, de violencia, y todos estos temas son los que le interesan a un corazón como el de Juan Antonio. Tenéis su libro a disposición en la librería Orwell, y voy a cerrar leyendo algunos de sus poemas. El mantel de hule en la mesa, éramos 3, y tú 4 platos ponías. Con tu tristeza la ventana ardía y los pájaros depresivos callaban su melancolía. El poema lo encabeza con una cita de Cioran: en la tristeza todo se vuelve alma. Hasta la próxima, amigos.